Bueno, Libia es un ejemplo de lo que ha sido el accionar de la OTAN en los últimos años. Se pudiera hablar del ejemplo de Yugoslavia antes, en el 99, o de otras acciones de esta alianza militar en diversas partes del mundo. Ahora se habla del escenario para las guerras de conquista. Voy de nuevo hasta México, Distrito Federal, para hablar. Hay consenso, hay determinación por parte de la OTAN para desarrollar nuevas guerras, nuevas operaciones en el Oriente Medio. No podríamos hablar de un consenso, no podríamos hablar de una unidad dentro de la OTAN porque algunos de los países integrantes más fuertes junto con Estados Unidos son bastante reacios para emprender nuevas aventuras militares. Ese ha sido el caso de Alemania y ese podría ser el caso del nuevo gobierno francés de François Hollande, aunque habrá que esperar a los acontecimientos. Sin embargo, ciertamente tanto Siria como Irán continúan en la mira de la OTAN porque sus planes expansionistas estratégicos requieren de los recursos de esa región, principalmente el petróleo, desde luego, pero también hay minerales, hay otros recursos que pueden ser importantes para mantener en funcionamiento la maquinaria militar de la OTAN globalizada. ¿Qué piensas, Lázaro? El hecho de que se haya mencionado a Siria en uno de los párrafos de la declaración final, el hecho de que Irán siga siendo pues uno de los temas predilectos en los debates de estos eventos, indicarían que más allá de las declaraciones políticas, los planes militares sí están en marcha. Randy, yo tendría que recordar en el año 97 la cumbre de presidentes Unión Europea, América Latina, a donde acudió el compañero Fidel. Se había hecho ya la nueva estrategia de la OTAN de intervención y el compañero Fidel allí en presencia, recuerdo que estaban, si mal no recuerdo ahora, era Tony Blair, era Chirac, era Schröder, el canciller alemán, estaban todos. Y Fidel les hizo tres o cuatro preguntas, si mal no recuerdo ahora, de qué quería decir la nueva estrategia de la OTAN. Y la nueva estrategia de la OTAN es esto. Es decir, la OTAN es un instrumento de la política hoy de Estados Unidos que está sirviendo precisamente para buscar, desde el punto de vista ya geopolítico, los alcances que se han propuesto. En primer lugar... Es casi una policía mundial. Exacto. Son los gendarmes internacionales. Y por eso siguen incorporando gente, porque necesitan carne de cañón no solo desde el punto de vista ya humano, militar, sino ahora también financiero, porque uno de los paravanes quizás que tenga esta nueva política de agresión es precisamente los financiamientos. Acuérdate que Estados Unidos empezó a participar en Libia y tuvo que dejar a la OTAN porque la situación económica financiera no se lo permitía y no se lo iban a aceptar en el estamento interno de los Estados Unidos por los grandes gastos en que ha tenido que incurrir. Fíjate que ha tenido que prometer a la opinión pública, tanto él como Panetta, que van a reducir en unos años el presupuesto militar en 435 mil millones de dólares, porque la situación hoy económica de crisis del capitalismo es muy severa y realmente ni ellos ni los países de la OTAN pueden hacerle frente hoy a los gastos en que tienen que erogar como consecuencia de esa política de guerra militar. Pero a su vez está ese otro elemento que declaraba Luis Lázaro, que es que hay podríamos decir, un stop por el tema financiero, pero hay una necesidad también de asegurar recursos naturales que están en otras regiones y que ellos solo lo podrían hacer con su poderío militar. Esa es la gran contradicción que tienen en estos momentos y que indudablemente tienen que enfrentar. Pero ¿hasta dónde? Siria, sabemos que más que los recursos económicos, lo que está ahí estratégicamente es el apoyo a Israel. Y el freno realmente tanto con Israel, con Siria como con el Líbano después
y sobre todo con las fuerzas que le hacen frente a Israel, Hezbollah por ejemplo. Todos sabemos que lo que está de fondo es tratar de darle una cobertura a Israel y servir a una política, a un interés geopolítico de Israel en esa zona. E Irán cada vez más se le va convirtiendo en un quebradero de cabeza para tanto Europa como Estados Unidos, porque la prueba es que le retiraron o boicotearon el comercio de los recursos petroleros con Irán e inmediatamente han empezado las crisis y los precios del petróleo a dispararse. Y se sigue vaticinando que los precios del petróleo como consecuencia de esta guerra de la OTAN y de Estados Unidos pueden llegar a 150, 200 dólares, van a quebrar al mundo desde ese punto de vista. Un mundo que como se ha venido pronosticando, y los otros días en una mesa redonda contigo hablaba de eso, hay un panel de las Naciones Unidas que está diciendo que para el 2030 hay una situación dolorosa, se van a incrementar las necesidades del 50% de los alimentos, 45% la energía, 30% el agua, es llevar al mundo al borde de la catástrofe, si se sigue con esta política de guerra y de destrucción. El tema sin duda plantea retos para las grandes potencias y en un mundo donde los políticos cada vez tienen más escasas habilidades, realmente que es lo que estamos enfrentando. Pero tú hablas de un tema que me parece vital a la hora de entender también estos fenómenos, y es que estamos viviendo en pleno periodo de crisis económica. Y me gustaría entonces escuchar la percepción del profesor Luis Gutiérrez, cómo él ve esa dicotomía que se da entre, por un lado, hablar de guerras, hablar de gastos militares en el mundo, y por el otro esta crisis económica que se está viviendo y que está cayendo sobre las espaldas de la inmensa mayoría de los pobladores del planeta. Ese incremento en la inversión militar es injustificable, no solamente en cuanto a las grandes potencias que integran la OTAN, sino de los países menores que están con ella. Habría que señalar, por ejemplo, que fue invitado el presidente de El Salvador, aunque no tiene nada que ver con la OTAN. Sin embargo, esa carga en los presupuestos de defensa implica, como lo señalamos en la Contracumbre por la Paz y la Justicia Económica, un robo a los pueblos que requieren inversiones en infraestructura, en salud, en educación, en programas sociales para aminorar las diferencias y lograr un mundo de mayor justicia y equidad. Esa intención de aumentar el gasto en armamento es uno de los mayores crímenes contra la humanidad. Muchísimas gracias, profesor Luis Gutiérrez. Me quedan unos minutos, Lázaro, y me gustaría en ese mismo sentido. Hay quienes tratan ahora de buscar lenguajes inteligentes para ocultar problemas graves de la humanidad. Y se habla ahora de la defensa inteligente. ¿Qué cosa significa que la OTAN busca con él? El secretario general de la OTAN, Rasmussen, está tratando de buscar, Randy, aliviar la carga que tiene Estados Unidos. Estados Unidos hoy paga casi el 75% de los gastos de la OTAN y están tratando de presionar, por eso llevaron a cerca de 50 países, son 28 los miembros de la OTAN e invitaron a un grupo porque están tratando de ver cómo hacen un dividendo mayor, porque fíjate, de los 28 países de la OTAN, solo 5 de esos 28 estaban cumpliendo con el principio de dedicar el 2% de su Producto Interno Bruto al presupuesto militar de la OTAN. Uno de esos 5 países era Grecia. Mira tú qué cosa más asombrosa. Grecia lo han quebrado completamente. Grecia le cambiaron alimentos por submarinos, compró submarinos, compró armas, se preparó para servir a la OTAN. Era uno de los países europeos que mayor inversión per cápita tenía en el momento. Era uno de los 5 solo países de la Unión Europea que cumplía estrictamente con la OTAN y está quebrado. Entonces el resto, ¿cómo va a asumir ese compromiso? Esa es una de las preocupaciones mayores, tratar de ver cómo pueden, por eso le llama el concepto de defensa inteligente. La defensa inteligente. Primero nos hablaron de diplomacia inteligente, ahora nos hablan de defensa inteligente. La defensa inteligente es invertir para poder costear esos gastos y tratar de poder. Fíjate que Estados Unidos, los 4.100 millones que le está prometiendo a Karzai, una buena parte de ellos van a distribuirse entre estos países, de los miembros de la OTAN y los no miembros
de la OTAN, como consecuencia del fenómeno de crisis global a que está llevando, a que ha llevado la Unión Europea y Estados Unidos al mundo, como consecuencia de esta política tan desquiciada como la que han desarrollado hasta ahora con su guerra. Por cierto, que esta cumbre no estuvo exenta también de la protesta y salieron a las calles los veteranos de la guerra, salieron a las calles los de Occupy Wall Street y varios movimientos sociales en Estados Unidos que se pronunciaron contra la cumbre de la OTAN, pero hubo un hecho interesante, es que ayer parte de esas manifestaciones llegaron hasta las oficinas de la Boeing en Chicago, para hablar precisamente de quiénes son los que se benefician con todas estas decisiones de los señores de la guerra, que son las grandes transnacionales del complejo militar industrial. La nueva concepción que supuestamente implica menos gastos militares, Lázaro, quita a los seres humanos, pero no quita la tecnología. No, van a quitar dinero para disminuir el número de personas, pero van a invertir más en el desarrollo de las tecnologías. Por eso fueron a protestar a la BOI, porque el complejo militar industrial está aceleradamente tratando de aportar recursos, utilizando todo el capital humano para sofisticar mucho más la guerra con cohetes, con aviones inteligentes, todo el uso de la robótica, la nanotecnología, etcétera, etcétera. Por cierto, rápidamente, esas protestas que tú dices, mira, ahí tiene una nueva manifestación o una nueva manipulación mediática de la guerra. Empezaron inmediatamente, como en Estados Unidos, tú nada más que mencionas la palabra terrorismo y inmediatamente comienza, dicho en buen cubano, que me perdone, comienza la diarrea, como se puede decir, e inmediatamente empezaron a decir que en Chicago habían detenido a unos terroristas. Hoy estaba leyendo las declaraciones de los abogados porque dijeron que encontraron artefactos que podían producir armas para cócteles molotov, etcétera. O sea, bueno, resulta que el equipo del cual se hablaba y que la policía esgrimió, etcétera, etcétera, para meter miedo y tratar de desmovilizar, bueno, era un equipo para producir cerveza. Los pomos, porque decían, no es que tuvieran cócteles molotov, es que podían fabricar porque tenían botellas. La botella era para fabricar cerveza. Y entonces hoy... La cerveza se ha convertido en un objeto terrorista en Chicago. Entonces todo es terrorismo. Y creo que ese es otro ejemplo de cómo en Estados Unidos, como alguien decía, es el 99% contra el 1%. Esa es la tendencia de esa protesta, que ya es universal, porque ya se da en todas partes del mundo, se han reunido, se ha hecho la cumbre de los grandes poderosos y entonces habrá que hacer la cumbre de los superpoderosos, que es el pueblo, es la gente, que es la que está sufriendo todas las consecuencias de esta política. Pues se reunieron los señores de la guerra y dejaron nuevas amenazas, con un escudo de misiles antinucleares, o sea, un escudo de antimisiles nucleares. Nos dejaron propuestas de que en Afganistán habrá una retirada y nos hablan de una defensa inteligente. Mucho discurso político, pero detrás lo que está es el interés por los recursos naturales y nueva guerra. Yo te agradezco muchísimo, Lázaro, le agradezco también a Luis haber estado con nosotros en este programa y a ustedes los invito a acompañarnos el próximo jueves, martes y jueves aquí en nuestras mesas redondas internacionales para seguir mirando con los ojos del sur los grandes acontecimientos de América Latina y del mundo. Muy buenas noches. En el marco de la celebración del Día de las Madres en diversos países, Telesur Noticias aborda a profundidad el embarazo en la mujer adolescente, factores de riesgo, repercusiones en la vida de las niñas y madres, planes y programas en pro de soluciones palpables en 5 entregas periodísticas. Embarazo adolescente.